nos ha permitido llegar a este lugar es porque quiere seguir tratando con nuestras vidas. Quiere seguir haciendo algo especial en nuestras vidas. Quiere que lleguemos verdaderamente a conocerle. Quiere hacer algo especial día con día en nuestras vidas. Y nos llama, ¿verdad? Nos llama día con día por medio de su palabra, a través del siervo que toca la alabanza, a través de la alabanza, a través de un texto bíblico que trae el predicador, ¿verdad? El pastor, el profeta, el ministro. Y Dios queriendo siempre hablar al corazón del hombre, siempre. Así que yo les invito a que leamos una parte de la Biblia en el libro de Esther. En el libro de Esther 3:8 del libro de Esther vamos a leer. 3:8 del libro de Esther. Amén. Esther, Adasa, Esther que significa estrella. Adasa venía con los cautivos de Babilonia, cuando fueron deportados de Babilonia. Venían del cautiverio, de 70 años de cautiverio, dice la palabra. Dice 3:8 del libro de Esther. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Dice la primera parte del texto 9: si place al rey, decrete que sean destruidos. Esa es la primera parte del texto 9. Yo le invito a que ponga la petición que traes ahí en tu corazón delante de Dios. Si traes algo especial para clamar a Dios, para gemir a Dios, para que algo que quieres que Dios te escuche, es tiempo de que clames a Dios. Yo te invito a que lo pongas delante de Dios en este momento. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Solamente tú eres rey, solamente tú eres poderoso, Señor, grande y temible entre los dioses que dicen ser dioses, Señor. Solamente tú eres Dios poderoso. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Yo ato toda potestad del diablo en el nombre de Jesucristo y le echo fuera en el nombre de Jesús. Debilito toda potestad del diablo hasta lo más profundo del Hades, Padre Santo de gloria. En el nombre de Jesús, cubro cada una de las almas que están en este lugar con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, porque en tu sangre hay poder. Tú derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, pagando el precio por nosotros, el precio que es justo, Padre Santo de gloria, porque dice tu palabra que la paga del pecado es muerte, mas tu dádiva, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros venimos peleando por la vida, intentando y logrando, Padre Santo, apartarnos del pecado, de la inmundicia. Así es que todo lo pongo en tus manos, confiando en ti, Padre Santo de gloria, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Todo lo dejo en tus manos. Todas las peticiones de cada uno de los que están aquí en este lugar, Padre Santo, en tus manos las dejo, esperando que tú respondas, esperando que tú hagas algo especial en nuestras vidas. Que, Padre Santo de gloria, que tú seas alabado, glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis hermanos. Dice la Biblia, dice que Amán viene al rey Asuero. Al rey Asuero era el rey de Medos y los persas. Aquí en la palabra Asuero es como un sobrenombre que tenía el rey, pero era el rey Jerjes. El rey Jerjes era. Venían, ¿verdad? Aquí al pueblo que Amán se refiere, hablando de que ese pueblo tiene que ser destruido. Se estaba refiriendo al pueblo de Dios. Se estaba, ¿verdad?,
refiriendo al pueblo de Dios que venían del cautiverio. El pueblo de Dios había sido cautivado 70 años. Venían de la cautividad. Venían de la cautividad de Babilonia, ¿verdad? Pero ellos ya habían sido deportados. Ya habían cumplido una profecía que Dios había hablado por medio de Jeremías. Dios había hablado, había profetizado, ¿verdad? Por medio de él, que el pueblo iba a ser cautivo 70 años. Pero ¿por qué Dios había dicho, había decretado esa palabra en contra de su pueblo, en contra de sus elegidos? ¿Por qué? Si era su pueblo y es su pueblo y seguirá siendo su pueblo. Había decretado eso porque su pueblo andaba mal delante de su presencia. Su pueblo se había olvidado de su Dios. Ya no querían nada con Dios, con sus hechos, con lo que andaban haciendo, cómo se comportaban delante de la presencia de Dios. Y por eso Dios había decretado mal para su pueblo, porque su pueblo no quería nada con Dios. Andaban viviendo una vida desordenada delante de Dios, y es por eso que Dios decreta ese mal para su pueblo. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios anda mal delante de su presencia. La respuesta de Dios no llega a nuestras vidas, pues la ayuda de Dios no llega a nuestras vidas. La bendición de Dios no llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo anda mal delante de Dios. Porque los elegidos, los escogidos de Dios no andan haciendo las cosas bien delante de Dios. Y es cuando hay un decreto de Dios en contra de su pueblo. Dice en Primera Reyes, cuando Salomón pacta con Dios, que cuando el hombre peca, dice que Dios lo deja en manos del enemigo. Así dice la Biblia, que cuando el hombre peca, porque no hay hombre que no peque, Dios deja a su pueblo, a sus escogidos, en manos del enemigo. Y es por eso que cuando el pueblo de Dios anda mal delante de Dios, delante de su presencia, el mal viene a nuestras vidas. No viene una respuesta a nuestras vidas. Quizás muchos vienen y se acercan aquí a Dios, pero solamente como que se acercan, porque no empiezan a hacer conforme a la palabra, no empiezan a hacer conforme a lo que Dios manda, no empiezan a hacer conforme a los decretos de Dios. Y en vez de que llegue una respuesta para sus vidas, llega calamidad a sus vidas, llega lucha, llega prueba, llega cautiverio. Porque cuando el pueblo de Dios nada mal delante de Dios, Jeremías les profetiza y les dice que 70 años iban a ser cautivos. Y el enemigo viene y los cautiva, los derrota, los hunde, los aprisiona. ¿Y quiénes son los que vinieron contra el pueblo de Dios? Los babilónicos. Los babilónicos, ¿de dónde viene los babilónicos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde se derivan? Vienen desde el principio de la creación, desde el Antiguo Testamento, desde la Torre de Babel, cuando el hombre quiso hacerse semejante al Altísimo, ¿verdad? Y quiso levantar la Torre de Babel. Babel, ¿por qué? Porque dicen que ahí vino Dios y los confundió. Por eso Babilonia viene de Babel, desde la Torre de Babel viene Babilonia. ¿De dónde? De la confusión, porque dice que ahí Dios los confundió. Y cuando el pueblo de Dios anda mal acá, muchos años más adelante, ¿qué es lo que viene contra el pueblo de Dios cuando anda mal delante de Dios? Los babilónicos vienen y cautivan al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que llega al pueblo? Los babilónicos, que vienen ¿de dónde? De la confusión. La confusión viene y atrapa al pueblo de Dios. Cuando el hombre, cuando el pueblo, cuando el escogido de Dios, cuando el llamado de Dios no está siendo conforme a la palabra, nomás solamente quizás se acerca a ver qué es lo que escucha, qué es lo que oye, pero eso no edifica. Edifica cuando tú oyes la palabra y le empiezas a poner por obra, porque tú traes una petición fuerte delante de su presencia. Pero eso no quiere decir que acercándote solamente va a llegar la respuesta a tu vida. Hacer conforme a la palabra, conforme a los decretos de Dios, conforme a sus ordenanzas, conforme a lo que Él manda en su palabra. Eso es lo que va a traer la respuesta a tu vida, a la bendición, la solución a tu problema. Pero si su pueblo anda mal delante de Dios, delante de su presencia, la cautividad llega el rencor,
llega el tormento, llega la lucha, llega la prueba, y muchas veces la lucha y la prueba no llega porque estén luchando en estar bien con Dios, sino porque el pueblo anda haciendo las cosas mal delante de Dios. Y Dios había decretado mal para su pueblo, porque su pueblo no quería nada con él. No andaban buscando ya los decretos de Dios. Se habían olvidado de Dios. Y Dios decreta una palabra. Y esa palabra está vigente todavía para el pueblo de Dios. Todo aquel que le busca, todo aquel que le anhela, que anda buscando una respuesta de Dios. Hay un decreto de parte de Dios. El hombre que peca, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, dice, esa morirá. Así dice la palabra. Hay un decreto de parte del rey. Pero Amán, esta parte que leímos, Amán llega diciéndole al rey que había un pueblo esparcido ahí por las naciones, por las provincias. Entonces, aquí el pueblo de Dios, en este libro de Esther, que Esther venía de la cautividad, dijimos, Adasa, pero los medos y los persas, en el idioma de los medos y persas, le pusieron Esther, porque ella entró a una competencia de reinas para ser elegidas por el rey, porque la reina Vasti no había venido ante el rey en esos días, porque el rey la mandó llamar. La reina Vasti no quiso venir. Entonces a Adasa le ponen Esther, o sea que significa estrella, para entrar a un concurso para ser elegida la reina. Pero este pueblo aquí, en esta parte del libro de Esther, este pueblo andaba fuera de la voluntad de Dios, porque el decreto de Dios había sido que 70 años iban a estar cautivos, pero que de los 70 años ellos iban a regresar a Jerusalén. Ellos tenían que regresar a Jerusalén, y este pueblo no estaba en Jerusalén, estaban esparcidos. Y dice Amán Agageo, dice que este pueblo no hacía conforme a los decretos del rey, que no hacía conforme a lo que el rey había mandado, conforme a lo que el rey había ordenado. Este pueblo no lo andaba haciendo porque sus leyes eran diferentes. Las leyes del pueblo de Dios que estaba esparcido eran diferentes, dice, a las del rey Asuero, Jerjes. Entonces Amán viene y le susurra al oído que ese pueblo en nada le beneficia que estén vivos, que si le placía al rey que los eliminara, que firmara un decreto para que ese pueblo fuera eliminado. ¿Y por qué vuelve la prueba? ¿Por qué vuelve la lucha al pueblo de Dios? Porque ellos vienen librados ya, son deportados del cautiverio que estaban, ¿verdad? Vienen deportados del cautiverio, y la lucha, la prueba de exterminar a este pueblo sigue. La lucha y la prueba de exterminar al pueblo de Dios sigue, porque la Biblia dice que ellos tenían que volver a Jerusalén. Pero ellos no volvieron a Jerusalén. Unos se quedaron, unos volvieron a Jerusalén a edificar, ¿verdad?, las murallas y el templo, y este pueblo se quedó esparcido, dice, entre las naciones. Se quedó esparcido fuera de la voluntad de Dios, porque ahí estaban fuera de la voluntad de Dios. Estaban fuera de la voluntad de Dios, y la lucha de exterminar a este pueblo de parte del enemigo sigue, porque andaban fuera de la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo sigue fuera de la voluntad de Dios, sin hacer lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha decretado, la lucha de parte del enemigo para eliminarte, para seguir torturándote, para seguir haciendo y deshaciendo con tu vida, el enemigo sigue atacando. El enemigo sigue atacando porque muchos andan fuera de la voluntad de Dios. Este pueblo, que era el pueblo de Dios, venían del cautiverio. La confusión los había atrapado. O sea, Babilonia los había cautivado. Pero dice que habían sido deportados de Babilonia porque ya habían cumplido su tiempo de cautiverio. Pero dice que todavía la muerte los acechaba, porque este pueblo seguía fuera de la voluntad de Dios. Y un decreto solamente había para este pueblo. Un decreto solamente, o sea, la muerte para el pueblo de Dios. Solamente la muerte los seguía acechando, porque ellos no venían del cautiverio. Y muchos, sabes que muchos siguen confundidos. Muchos siguen confundidos sin hacer la voluntad de Dios.
sin hacer lo que Dios manda, lo que Dios decreta. Cualquier ola llega y lo mueve. No se afirman. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Pero muchos pueblos que Dios está llamando, muchos pueblos que Dios está eligiendo, siguen confundidos, aunque estamos volviendo del cautiverio, porque Dios lo ha decretado, que hay un tiempo para ser libres. Cuando vienes a escuchar la palabra, tú vienes ahorita, nosotros venimos del cautiverio, estamos en este lugar y venimos del cautiverio, pero aunque venimos del cautiverio, no estamos haciendo conforme a la palabra. Este pueblo venía del cautiverio, venía de deportados de Babilonia, venían, pero ellos siguieron fuera de la voluntad de Dios, porque no regresaron a Jerusalén. Ellos siguieron esparcidos por las provincias y un decreto había: muerte para ellos por seguir fuera de la voluntad de Dios. Y esto es lo que está pasando en la actualidad. Muchos siguen fuera de los mandatos de Dios, muchos siguen confundidos, muchos siguen todavía con algo en su corazón, algo sin hacer. O sea, escuchan la palabra pero no la ponen por obra y siguen fuera de la voluntad de Dios, y la muerte anda acechando al pecado. Porque la paga del pecado es muerte, y ese decreto de parte del rey todavía está, y siguen confundidos, y siguen, ¿verdad?, fuera de las ordenanzas del rey, siguen fuera de los decretos de la palabra de Dios, y la muerte anda acechando al pecado, ese pecado de confusión que sigue todavía atacando a la iglesia, sigue atacando al pueblo de Dios, porque el enemigo no descansa. Dice Apocalipsis 12:12, que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo, dice. O sea que al diablo le queda poco tiempo para acabar con tu vida. Al diablo le queda poco tiempo para deshacer tu familia. Al diablo le queda poco tiempo para seguir infiltrando pecado en tu vida, porque sabe bien que si hay pecado en tu vida, la muerte te anda acechando, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y el diablo no descansa. No descansa y sigue teniendo a muchos pueblos confundidos. Es por eso que Amán, aquí en esta parte de la Biblia, le dice al rey Asuero, o sea, al rey Jerjes, le dice: ¿sabes qué? Hay un pueblo esparcido que no hacen conforme a tu decreto, conforme a tus leyes, lo que tú has dictado. Es un pueblo que sus leyes son diferentes a las de nosotros, y el diablo también anda intentando, o sea, eliminar de la faz de la tierra a todo aquel que quiere intentar hacer la palabra de Dios, porque dice que las leyes del pueblo de Dios eran diferentes a las del rey, y que no hacían conforme a los decretos del rey. ¿Y quién era el que estaba acusando al pueblo de Dios? Amán, Agageo, dice. Amán venía descendiente de los amalecitas, pueblo enemigo de Dios. Venía de los amalecitas. Los agageos eran descendientes de los amalecitas, el pueblo enemigo de Dios, que siempre quiso estar en contra del pueblo de Dios, siempre quiso eliminar al pueblo de Dios, y en esta ocasión está acusando al pueblo de Dios que sus leyes son diferentes, porque la ley de Dios es diferente. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra, el Señor empieza a corregir tu vida, y es algo diferente que viene de parte de Dios a tu vida, que nunca has experimentado, pero Dios te está llamando a que hagas conforme a su ley, conforme a su decreto. Y cuando el diablo oye eso, empieza contra ti, contra tu vida. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es diferente, y Amán es lo que le refiere al rey. Le dice: ¿sabe qué? La ley de ellos, de ese pueblo, eso es un pueblo que sus leyes son diferentes a las tuyas, rey. Tus decretos no los hacen conforme, porque la ley de su Dios, o sea, es diferente a la del mundo, a lo que hacemos nosotros. Y dice: ¿sabes qué? Ese pueblo no hay. Si le place al rey que sean exterminados, envía un decreto para que sean exterminados todo ese pueblo que tiene ley diferente. Porque cuando tú te empiezas a acercar a la palabra de Dios, Dios empieza a ordenar tu vida. Dios te empieza a dar una ley diferente, una palabra diferente.